usuarios. En este video vamos a hacer el cálculo de la renta de equilibrio de una economía o de la producción de equilibrio y vamos a comprobar cómo se satisface la condición de equilibrio de la economía, que dice que, en este caso, en economía cerrada, la inversión siempre es igual al ahorro nacional. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo numérico, datos de una economía, en términos de los cuales nosotros vamos a trabajar el día de hoy. En primer lugar, ¿qué uno debe hacer? Primero, tenemos varios elementos acá. Estos son datos que provienen de la economía y que nosotros los tomamos para poder procesarlos en un cálculo matemático, mientras que tenemos este elemento que se llama el ingreso disponible, que lo vimos en un video previo, y tenemos esto que es la tributación, que mezcla impuestos, digamos, indirectos como impuestos directos que en este caso se cobran directamente sobre la renta, ¿ya? Por tanto, vamos a trabajar primero con la función de consumo para obviamente ya incluir el efecto impositivo dentro del consumo, y luego vamos a trabajar con la ecuación fundamental de la macroeconomía, que en este caso es cuando el ingreso es igual al consumo más la inversión y más el gasto. Entonces, en primer lugar, voy a economizar espacio y vamos a poner el ingreso disponible es igual al ingreso propiamente tal menos, ¿cierto?, los impuestos más las transferencias. En este caso no tenemos transferencias. Por tanto, en este caso vamos a poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque tenemos un impuesto que es más bien compuesto. Tenemos un impuesto indirecto de 200 más un impuesto a la renta. Y obviamente como ambos son T, entonces este signo negativo afecta todo lo que es impuestos. Por tanto, este tiene que ir en un paréntesis. Porque si nosotros pusiéramos solamente el 200 en paréntesis, este va a quedar sumando. Y por tanto no se podría ver, en ese caso, el efecto negativo de los impuestos sobre el consumo. Por tanto, ¿cómo debiese quedar esto? Primero vamos a sacar esto del paréntesis. Y ahora, el ingreso disponible nos va a quedar igual a, si yo resto los términos semejantes, en este caso i con 0,1i, me va a quedar 0,9i menos 200. Entonces, mi ingreso disponible es igual a esto. Ahora, ¿qué es lo que se hace ahora? Voy a dejar libre eso, ¿ya?, para que ustedes puedan observar qué es lo que se hace a continuación, ¿ya? En este caso, cuando ya tenemos el ingreso disponible o la función de ingreso disponible calculada, vamos a ir directamente a reemplazar este contenido aquí. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se trabaja con la ecuación fundamental, siempre se trabaja en términos de I, no de ingreso disponible. Por tanto, al hacer el reemplazo, nos va a quedar el término de ID, se va a transformar en I. Por tanto, consumo es igual a 500 más 0,5 por ID. ID es 0,9 y menos 200. Por tanto, ahora solamente tenemos que multiplicar en el paréntesis, ¿cierto?, lo que nos quedaría igual a 500 más 0,5 por 0,9 es 0,45 y menos el 0,5 por el 200, que sería 100. Entonces, ¿qué nos queda? Básicamente lo siguiente. Nos quedaría C es igual a 500 menos 100, sería igual a 400, más 0,45 y. Entonces, algo importantísimo. Podemos notar la función de consumo inicial. Y esta es la ecuación de consumo final cuando se agrega el efecto impositivo. Y como podrán ver, a simple vista, se reduce la propensión marginal al consumo y se reduce el consumo autónomo. O sea, los impuestos, cuando se agregan a la economía, generan una reducción del consumo. Ahora, ¿qué se hace? Como ya tenemos la función del consumo ya calculada, lo que vamos a hacer es trabajar con la ecuación fundamental en macroeconomía, que es que, en este caso, el ingreso, la producción, ¿ya?, el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto. Y por tanto,
Vamos a reemplazar. Ahora, esa función de consumo va a representar esto que está acá. Que es 400 más 0,45i. Entonces, i es igual a 400 más 0,45i. Ahora, la inversión eran 600 y el gasto eran 200. Entonces, en función de eso, ahora vamos a calcular. Como se pueden dar cuenta, tenemos una incógnita, la cual es i. Por tanto, al final del ejercicio, vamos a llegar, en este caso, a la producción de equilibrio. Esto es igual a... Vamos a sumar términos semejantes, 400 más 600 más 200, y eso nos va a dar 1200 más 0,45i. Ahora, al igual que en una ecuación, pasamos los términos semejantes al otro lado. Esto es igual a 0,55 y es igual a 1200. Y por tanto, en situación de equilibrio, ¿ya? O esperamos que sea de equilibrio, si nosotros hacemos este cálculo, si este 0,55 pasa al otro lado, dividiendo, nos va a dar una renta de 2181,82. Eso es el resultado, o es lo que se llama la producción, en este caso, de esta economía. Con todos los datos que tenemos, nos da esa producción. Ahora, ¿por qué es importante hacer ahora? Ya sabemos que esa puede ser la producción de equilibrio, pero ¿cuándo sabemos que es la producción de equilibrio? Cuando calculamos los niveles de ahorro nacional y los comparamos ese nivel de ahorro con el nivel de inversión. Por tanto, ¿cómo vamos a partir el cálculo de aquello? Bueno, vamos a partir haciendo el cálculo de lo que es, en este caso, el ahorro privado, luego el ahorro del sector público, y los vamos a sumar para ver el ahorro nacional. El ahorro privado, primero hay que calcular dos cosas. El ingreso disponible para calcular el consumo, porque ya tenemos lo que es, en este caso, tendríamos en ese caso el ingreso disponible, lo podemos restar con el consumo, y luego tendríamos en ese caso lo que es el ahorro privado. Entonces, el ingreso disponible es igual al ingreso, que son 2.182,82, menos, ¿cierto?, los impuestos, que en este caso sería 200 más 0,1 por 2.182,82. ¿Ya? Entonces, ID es igual. Entonces, esto lo voy a bajar tal cual, como está ahí. Esto lo voy a sacar del paréntesis. Pero antes de sacar esto, voy a resolverlo propiamente tal. ¿Ya? Y lo que me da es lo siguiente: 218,18. ¿Ya? Entonces, todo esto, la resta de el efecto impositivo a la renta, me va a dar igual a 1.763,64. Entonces, el ingreso disponible de la economía en este caso es 1.763,64. Ahora, ¿cuánto es el consumo? Básicamente, habíamos dicho que el consumo es igual a 500 más 0,5 por ID. ¿Ya? Por tanto, acá lo único que hay que hacer es multiplicar el 0,5 por el ingreso disponible, ¿ya?, el cual nos da 881,82 bajo el 500. Y ahora el consumo total de la economía va a ser la suma de los 500 más los 881,82. Por tanto, eso nos va a dar 1.381,82. Y ahora, con esos dos datos, nosotros podemos calcular el ahorro privado.
¿Cómo se calcula el ahorro privado? Bastante simple. Es hacer la resta entre el ahorro privado es igual al ingreso disponible menos el consumo. Si sabemos ya que el ingreso disponible es 1.763,64 y el consumo es 1.381,82, entonces el ahorro privado es igual a la suma de 381,82. ¿Ya? Ahora, tenemos una parte ya de este ejercicio. La otra es calcular el ahorro de gobierno o el ahorro gubernamental. Esto es igual a los impuestos, que son la fuente de recaudación. Eso significa que son 200 más 0,1. Y en este caso, el 0,1 por la renta inicial, que eran los 2.181,82. Menos los gastos que tiene el Estado. No tenemos transferencias, así que solamente vamos a anotar en este sector el G. Por tanto, en este caso vamos a tener los 200 más el 10% o el 0,1 por la renta, que nos da 218,18 menos los 200. Aquí eliminamos los dos y nos va a quedar que el ahorro público es igual a 218,18. Por tanto, ya sabemos una cosa. El ahorro nacional es igual a la suma de los dos, lo que voy a proceder a anotar a continuación. Entonces, el ahorro nacional es igual a los 381,82 más los 218,18, y esto es igual, si ustedes suman, aquí tenemos, si le sumamos los 18 a esto, nos va a quedar, ¿cierto? 382. Si le sumamos los 18 a los 382, nos va a quedar 400. Y si le sumamos los 200 restantes, nos va a quedar 600. Ahora, nosotros dijimos que en economía cerrada el ahorro nacional tendría que ser igual a la inversión. ¿Y cuánto es la inversión? 600. Por tanto, en economía cerrada, el ahorro nacional siempre es igual a la inversión, lo que acabamos de comprobar matemáticamente. Muchas gracias y espero que puedan hacer los ejercicios postulados para este video.